En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor mi Dios, entregamos este momento delante de tu presencia para que tú, Señor mi Dios, te exaltes y te bendigas y seas bendecido, Señor mi Dios, a través de este momento del aprendizaje de tu palabra, donde queremos aprender más de ti, Señor mi Dios, donde queremos aprender más de tu presencia, más de tus mandamientos, más de tu voluntad, Señor. Sobre todas las cosas queremos que tú nos hables, nos bendigas, nos guíes con toda bendición, con toda gloria, Señor. Porque en verdad solo tú tienes palabras de vida eterna y solo a ti, Señor mi Dios, queremos correr. Ayúdanos pues a darte la honra y la gloria y todo el honor que tú te mereces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estos momentos. Amén y amén. La sabiduría. Hablemos un poco de la sabiduría. ¿Cuántas civilizaciones han tratado la manera de hablar sobre este tema? ¿O cuántas civilizaciones durante el proceso de la raza humana han tratado la manera de apoderarse, de llenarse o de ser premiados por la sabiduría? Pensemos en esto. En primer lugar, nosotros tenemos que saber y pensar a qué se refiere la sabiduría. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos cuando nosotros queremos recibir sabiduría? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos llegar? O sea, pongámosle que si la sabiduría fuera una persona y esa persona estuviera delante de nosotros, ¿qué le diríamos? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué nos ofrecería la sabiduría? Si la sabiduría nos dijera, bueno, ¿qué es lo que esperan ustedes de mí o qué es lo que ustedes quieren recibir de mí? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a darle para que la sabiduría descansara en nosotros? Esa es una incógnita que nosotros siempre nos tenemos que hacer y pensar qué es lo que nosotros esperamos de y qué estamos dispuestos nosotros también a dar. Porque no se trata tan solo de que nos den, también se trata de sacrificar. Y cuando Dios habla en su palabra sobre sacrificio, no significa de que yo debo de quitarme algo para que quede un vacío. Dios nos pide que sacrifiquemos ciertas áreas de nuestra vida para que quede un espacio y en ese espacio pueda entrar lo que venga de Dios. Sabiduría, inteligencia, benignidad, mansedumbre, todo lo que es el fruto del Espíritu, y creo que eso ya lo vimos. Cuando nosotros entonces decimos de la sabiduría, no podemos hablar una sabiduría creada por el hombre, generada por nosotros mismos. Tenemos que hablar de la sabiduría dada por Dios, sabiduría divina. Y es que si nosotros queremos hablar de la sabiduría, mejor hablemos de lo que Dios sabe dar, no de lo que nosotros podamos crear de nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de nosotros del amor, nosotros no podemos hablar de un amor creado por nosotros. Tenemos que hablar del amor creado por Dios. Porque el amor creado por nosotros es a veces traicionero, es a veces engañoso, es débil. Pero el amor dado por Dios es más fuerte, es leal, es fiel. Y ese amor que Dios sabe poner en nuestras vidas viene de lo alto, o sea, viene de su voluntad. Y solo sí, nosotros lo recibimos cuando nosotros dejamos que Él viva en nosotros. O sea, cuando nosotros nos entregamos a Él y dejamos que Él sea en nuestras vidas. Bueno, entonces para hablar sobre la sabiduría, ¿qué es en realidad? ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué debo de saber yo? ¿Qué significa la sabiduría? O sea, si yo estoy pidiendo sabiduría, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? ¿Qué es lo que yo estoy pensando en recibir? ¿Qué es lo que voy a tener yo en mis manos, en mi cabeza y en mi corazón? Entonces, la etimología de la sabiduría es un conjunto de alto conocimiento, ¿verdad? Algo que yo pueda recibir en la cúspide
de un conocimiento en la cúspide, de una forma de conocer la dirección hacia dónde voy, quién soy y de dónde vengo. Podría hacerse así. Bueno, entonces vamos a Santiago y leamos entonces rápidamente lo que es Santiago y veamos qué es lo que nos dice entonces la palabra de Dios al respecto. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, ¿qué es lo que dice? En el nombre de Cristo Jesús, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, ¿sí? Entonces dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, usted no tiene sabiduría de lo alto. Yo no estoy diciendo que usted no tenga conocimiento de nada, no. Es sabiduría. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la sabiduría? Para confrontar y enfrentar ciertas situaciones difíciles de la vida. Muchas veces somos muy arrebatados para controlar las pasiones, las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Entonces la sabiduría dado de lo alto nos enseña a nosotros en que podemos confrontarnos, enfrentar ciertas situaciones sin salir dañados nosotros y sin dañar a otros. Porque qué feo muchas veces cuando tomamos decisiones y otras personas salen dañadas. Y cuando a veces nos arrepentimos o nos sentimos mal, no sabemos ni qué hacer, cómo responder. Y lo único que nos queda es culpar a medio mundo. Es que fue él, fue ella, no, por ella fue por él, no, fue por ella. Pero nunca decimos, fue por mí. No, me equivoqué, disculpe. Pensé que esto iba a salir de una forma diferente y me equivoqué. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Cuando nosotros nos sentimos tan fortalecidos de que nosotros podemos confrontar y enfrentar ciertas situaciones sin sentir una vergüenza, sin sentir humillación, sino que simple y sencillamente sentir responsabilidad por nuestros actos. Usted me va a decir, pues eso es moral, o sea, cualquiera puede tenerlo. O sea, eso no es nacido desde la casa, es cierto, pero muchas veces no somos así, porque lo vemos de una forma más interesado. Bueno, aquí sí me conviene decirlo, pero allá no me conviene aceptar mi responsabilidad. Pero cuando nosotros recibimos sabiduría de lo alto, es que a nosotros Dios nos enseña a tener más cuidado en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos y en las cosas que pensamos. De eso se trata. Usted no lo tiene, aún no tiene sabiduría de lo alto, pídala a Dios. Pero mire, usted lo tiene. Es que no importa si yo lo tengo. No importa si yo lo tengo o no lo tengo. No importa si el pastor, no importa si el líder, no importa si su vecino lo tiene. Lo que importa es que usted lo tenga. Preocúpese por usted mismo primero. Pídaselo a Dios. Señor, yo quiero recibir de esa sabiduría dado por ti. Dime qué debo hacer. Enséñame a quién debo acudir. Enséñame a qué lugar debo de ir para poder recibir esa sabiduría. Pídaselo a Dios y Dios se lo dará sin reproche. Entonces, vámonos al 3:13 de Santiago siempre, capítulo 3, versículo 13. La sabiduría de lo alto, y eso es lo que estamos hablando, sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. O sea, que nosotros tenemos que ser tranquilos, inteligentes para actuar, inteligentes para responder, sin dañar a nadie, sin humillar a nadie, sino que respetando a todos en sus pensamientos, en sus creencias, en su fe. Y nosotros tenemos que saber responder sabiamente y actuar sabiamente, porque de eso es lo que está hablando. O sea, ¿quién es sabio y entendido entre todos los que ustedes están aquí? ¿Quién? ¿Será que hay alguien que sí o hay muchos que no? ¿Quién? Y le vuelvo a responder, usted no comience a pensar, no, aquí es mi familiar, no, aquí es mi amigo. No piense en los demás, piense en usted mismo. Usted es sabio y entendido entre muchos. Usted ha sido una persona ejemplar en su vecindario, en su familia. Usted ha sido una persona que ha sabido guiar
Y ya es de las personas que no se ha metido en ningún problema y no mete problemas a nadie por un comentario que usted hace. Analícese usted mismo. Analícese usted misma. Pero a usted le falta sabiduría para confrontar ciertas situaciones en su casa. Pídale a Dios. Sí, volvamos a leer. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero esa mansedumbre no va a ser actuado ni fingido, sino que tiene que salir del corazón, porque ya es parte de su vida, es parte de su personalidad, es parte de su ser. Por eso es que cuando nosotros decimos, nosotros los predicadores siempre decimos, usted debe de entregar su vida a Cristo. Es que no lo veamos de una forma religiosa, veámoslo de una forma sabia. ¿Qué es lo que pretende entonces Dios hacer con nosotros? Nos quiere llenar de su sabiduría e inteligencia y su guianza, para que nosotros podamos vivir en paz, tranquilos, a pesar de mucha gente que busque nuestro mal alrededor nuestro. Pídala, y Dios se la va a dar, y sus buenas obras se vean bien, ¿sí? Usted no va a tener aquel, ¿qué le digo yo? Aquel tormento. Usted no va a tener aquella preocupación si el vecino le parece, cómo vive usted, si su familiar. No, simple y sencillamente usted estará tranquilo con Dios, porque Dios le está llenando sabiduría, y usted automáticamente, se podría decir, o naturalmente, usted comienza a vivir sabiamente. El mismo Espíritu la guiará a hacer buenas obras en mansedumbre, y la gente se dará cuenta, y usted no va a estar con la preocupación de ser aceptado por la gente, por la opinión pública. No, Dios mismo hablará por usted, porque usted está conectado con Dios. De eso se trata. No se trata de religiosamente, se trata de una experiencia con Cristo, una experiencia con Dios. Bueno, pero si tenéis celos amargos y rivalidades en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Por eso es que les digo, Cristo, o sea, Dios, también está pidiendo que nos despojemos de muchos sentimientos y emociones que no nos sirven de nada. O sea, fuimos traicionados, perdonemos. Yo no estoy diciendo de que al perdonar usted tendrá que estar risa y risa, puro chicle con la persona. No. Lo que pasa es que usted solo va a perdonar para que usted tenga paz en sí mismo y se aleje de la persona que no le causa paz en su vida. De esa sabiduría la que habla Dios. Si usted todavía tiene amargura, si usted tiene dolor, si aún tiene esos sentimientos, esas emociones que ni siquiera le dejan de dormir en paz, entrégueselos a Dios y haga vacío, haga espacio para que Dios venga y ponga lo que es de Él en su vida, y usted será una persona diferente. Ya, eso es lo que buscamos, ser diferentes. Eso es lo que buscamos, la paz, la tranquilidad. Pero eso viene de lo alto. Sí, solo sí. Si nosotros vivimos con Cristo, estamos vinculados a Él. La sabiduría viene de lo alto, no es generado por nosotros. ¿Ok? No está la sabiduría que desciende de lo alto. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿cómo pretende usted vivir en paz y cómo usted pretende tener sabiduría e inteligencia de lo alto si usted no da un espacio en su vida para que Dios pueda poner la paz y la sabiduría en su vida? Sí, pero yo siento que es que media vez usted siempre anda diciendo que usted siente, que usted piensa, entonces no le está dando el espacio a Dios. Usted debe de dejar que Dios lo haga. Dígale, Señor, Dios, yo quiero que tú vivas en mi vida, pero comprométase también con Él. Es que no es tan solo de que Dios debe de hacer porque yo soy hijo de Él. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, todo aquel que es obediente y se arrepiente ante Dios y le entrega su vida a Dios, será llamado hijo de Dios. Pero todo aquel que anda en desobediencia, apartado de Dios,
y tiene todas estas cosas en su corazón, celos, rivalidades, amarguras, pleitos, envidias, enojos, todas esas cosas los apartan de Dios. No puede ser llamado hijo de Dios porque usted no está bajo la obediencia de Dios. No anda como Dios quiere que usted ande. Sí, pero ¿y entonces quién? Vuelvo a repetirle, no piense en los demás, piense en usted mismo. Piense en su propia vida, piense en su propio beneficio delante de Dios y para usted mismo, y verá que Dios comenzará a obrar en su vida. ¿Sí? Bueno, entonces dentro de la palabra sabia o dentro de la palabra sabiduría que Dios nos está hablando de aquí, encontremos algunas facetas escondidas en esa palabra. Bueno, ¿cuál es la primera letra que dice la palabra sabiduría? La S. ¿Qué podemos encontrar como parte primera de la sabiduría? Pensemos entonces la sencillez. ¿Qué es lo que representa también una sabiduría? Que una persona debe de ser sencilla. La sencillez no tiene nada que ver con que uno sea humillado o que uno debe de vestirse andrajosamente. Eso no es sencillez. Sencillez es ver a todas las personas por igual. ¿Sí? Sencillez es pensar, es ser empático. ¿Qué significa ser empático? Que yo pienso en la otra persona. Puedo tal vez pensar cómo se siente si yo le grito. Puedo pensar tal vez cómo se siente si yo lo humillo, porque yo no le voy a hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan. ¿Se acuerdan de ese dicho? Entonces la sencillez significa ser tranquilo, tratar de ser humilde, tratar de ser lo más sencillo posible en el actuar, en el pensar, en el sentir, simple, ¿verdad? Sin ser altivo, sin ser humillante, sino que simple y sencillamente vivir una vida tranquila y en paz, sencillo. Dios no puede depositar sabiduría en una persona que no sea sencilla, porque es parte del principio de la sabiduría de Jehová. ¿Sí? Y sigamos entonces con lo demás. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Leamos rápidamente entonces Colosenses capítulo 3, versículo 22. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 22? Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que sí quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero o corazón sencillo, temiendo a Dios. Pero fíjense que cuando Pablo escribía esta carta a la iglesia cristiana de los colosenses, también le escribía a Efesios y le escribía casi lo mismo. Efesios capítulo 6, versículo 5. Veamos qué es lo que dice capítulo 6, versículo 5, y dice lo mismo: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez. ¿Y qué dice Colosenses? Con un corazón, ¿qué? Sincero. O sea que su corazón debe de ser sencillo y sincero, honesto con Dios. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde, en qué clase de corazón se va a depositar la sabiduría de Dios? En un corazón sencillo, sincero y honesto. Si nosotros no tenemos un corazón como tal, nosotros no podemos recibir la sabiduría de lo alto. Y eso no significa que usted tenga que agachar la cabeza y que la gente le pegue o la gente le humille. No es eso, sino que simple y sencillamente usted sabe reconocer a su Dios en su corazón y usted comienza a hacer las cosas para agradar a Dios y no al hombre. ¿Me va a entender? Ok. Sigamos pues. Entonces, la siguiente faceta de la sabiduría sería entonces alegre y confiado. Yo me alegro en Dios porque la sabiduría que Él pone en mí, veo que siempre seré beneficiado por su espíritu, por su bondad, por su fortaleza, por su edificación. Y eso me alegra. Entonces, la sabiduría de lo alto siempre me dará alegría y gozo y paz en mi vida. Vámonos entonces a Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4.
¿Qué dice Salmo capítulo 4, versículos del 6 al 8? Leamos del 6 al 8. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Vea esto. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La sabiduría también trae alegría, gozo y paz a mi vida. Y eso solo viene de lo alto, no viene generado por mí mismo, porque eso solo lo sabe dar Dios. Sí, y solo sí, mi corazón es sencillo y honesto y sincero. Ven cómo la faceta de la sabiduría de lo alto también tiene muchas divisiones, por lo cual nosotros tenemos que cumplir para que nosotros podamos ser sabios desde lo alto. ¿Qué es lo que pasa también cuando nosotros somos sabios? Nos convertimos en personas no solo sencillas, sabias, sino que también bondadosas. La bondad de Dios siempre va a estar conmigo y de ese es el resultado que yo tendré en mi vida. Yo seré también bondadoso con los demás. Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32? Efesios, libro de carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 32. En el nombre de Cristo Jesús, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si yo soy sabio, si Dios me ha dado de su sabiduría, y si yo soy sencillo, si yo soy honesto, sincero con Dios, entonces debo de practicar también la piedad, la misericordia y el perdón. Si no hay perdón, como lo hemos hablado muchas veces, entonces no puede existir la sabiduría de Dios en mí. Jesús fue sabio, pero Él también fue misericordioso, piadoso y murió por nosotros en esa cruz. Nos dio una oportunidad para recibir por gracia y no por ley, por gracia, la salvación en Cristo, la salvación en Dios. Entonces nosotros también tenemos que practicar tales cosas. Quiero ser yo sabio, debo de ser piadoso, misericordioso y bondadoso con el que lo necesite. Muchas veces no podemos ser bondadosos también económicamente o con víveres, pero sí podemos ser bondadosos en apoyar a alguien, bondadosos en animar a alguien, bondadosos en escuchar a alguien, sin perjuicios y sin criticar a alguien, porque nosotros no sabemos las batallas y las luchas que está pasando esa persona. Seamos bondadosos, escuchemos primero sin juzgar y después demos un buen consejo, como aquel consejo que nosotros siempre necesitamos para seguir adelante. Vámonos entonces a la siguiente faceta. Nosotros tenemos que reconocer que la igualdad, ¿sí?, debe de manejarse. ¿Cómo así que la igualdad? Ok, al único que le pertenece decidir quién no es igual es Dios, porque Él conoce y pesa los corazones muy de cerca y sabe lo que cada quien intenciona y la profundidad del corazón, honesto o no honesto. Pero cuando yo me acerco a muchas personas, y aunque no compartan el punto de vista de la fe, yo debo de verlos como iguales, porque son mis prójimos. La Biblia dice también de que yo debo de ver a mi prójimo como a mí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo debo de ver como yo, ¿sí? Como un yo. ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? Así debo de tratar a los demás. ¿Cómo me gustaría a mí que me hablaran? Como yo hablo con los demás. La igualdad. Sed pues inteligentes para ser bondadosos, para ser sencillos, para practicar bien la sabiduría y ver igual a todos los demás. Proverbios 22:2. ¿Qué dice Proverbios 22:2? Proverbios 22:2. El rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Jehová. Ni usted es más que yo, ni yo soy más que usted. Ambos nos mira igual Dios, pero a ambos Dios nos da cosas diferentes según la forma en que vivimos ante sus ojos.
¿verdad? Eso le corresponde a Dios y no me corresponde a mí, ni a mí, ni a usted, ni a nadie más. Solo apoyémonos unos a otros. Eso también viene de la sabiduría. Otra faceta de la sabiduría, casi ya la última, es devoción y diligencia. Debemos de tener cierta devoción de poder practicar la sabiduría de lo alto y dar testimonio del Cristo que vive en nosotros. Y ese testimonio debe de darse a una forma en que hablamos, nos expresamos, la forma en que nos dirigimos a las personas, la forma en que nosotros opinamos sobre cosas que nos cuentan. La sabiduría de lo alto siempre nos va a permitir acercarnos a las personas y hablarles de lo que Dios quiere para cada uno. La diligencia es siempre ser cautelosos, tener cuidado de lo que nosotros hablamos y por donde andamos y lo que hacemos. Debemos de tener cuidado, no bajo la opinión pública, sino que ante los ojos de Jehová. Porque la verdad es que nosotros nos debemos a Dios, no nos debemos a la gente. Con la gente seamos agradecidos, pero nos debemos a Dios. Porque la gente siempre trata de ayudar. Hay gente que nos ayuda y nunca nos olvidemos de aquello que una vez nos tendieron la mano. Seamos diligentes en eso y seamos agradecidos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser siempre una parte bendecida para el prójimo, porque tenemos que dar testimonio de la sabiduría que viene de lo alto. Proverbios 10:4. ¿Qué dice Proverbios 10:4? La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Y la 13:4, capítulo 13, versículo 4, el perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. La sabiduría siempre me guiará a mí a ser diligente en todo, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, en la casa de Dios, donde quiera que yo vaya. ¿Por qué? Porque yo debo de vivir bajo la guianza de Dios, no bajo mi guianza. Porque muchas veces yo he actuado bajo mi propia opinión y siempre he tropezado y fracasado. Pero cuando yo dejo que Dios viva en mí, siempre veré los buenos resultados. Ok, entonces, otras facetas de la sabiduría, debo de estar unido con el Espíritu, un vínculo en el Espíritu Santo para que yo pueda hacer la obra de Dios, para yo poder hacer bien ante los demás y ser sabio por donde yo ande, lo que yo hable, lo que yo vea, lo que yo escuche, lo que yo piense, lo que yo sienta y lo que yo intencione. ¿Sí? Debo de ser responsable de mis propios actos. El sabio siempre se va a hacer responsable. Usted cometió un error, el sabio siempre lo va a aceptar. Sí, perdón, yo cometí ese error, pero lo puedo resolver. O, disculpe, yo no lo cometí, pero puedo ayudarle. El sabio siempre va a saber responder sabiamente y responsable de sus actos y se va a sentir responsable de lo que demuestra ante los demás. ¿Sí? Debe de ser íntegro. Vea o no lo vea la persona con que se siente responsable, siempre a espaldas o frente de las personas, el sabio siempre debe de actuar con sabiduría, con responsabilidad y con justicia. ¿Sí? Y mucho ojo con esto. El sabio también tiene que dar el resultado del amor en Dios. El amor de Dios siempre va a ser nuestra base principal. El amor de Dios, no el amor que yo doy, el amor de Dios, ¿verdad? Santiago 3:17. Y regresemos entonces a Santiago y con esto finalizamos nuestro estudio. Santiago, ¿qué dice Santiago? Capítulo 3:17, es donde nosotros estábamos anteriormente. Recordemos que la sabiduría, les vuelvo a repetir, la sabiduría que nosotros estamos practicando o estamos hablando no viene por nuestras propias fuerzas. No viene de algo fingido ni creado por nosotros mismos, ni siquiera se estudia. Eso viene de Dios y puesto por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis
hermanos, oyentes de este canal, yo siempre he pensado que cuando uno piensa qué recibir de Dios, uno debe de siempre acercarse a Dios. Si yo quiero recibir sanidad por medio de un médico, pues me acerco al médico y le escucho y sigo las instrucciones del médico. Si yo quiero construir una casa, pues me acerco a un arquitecto, un albañil, y seguiré los consejos de ellos porque ellos saben y son expertos en la materia. Pero si yo quiero saber de Dios y quiero andar en paz, en tranquilidad, en sabiduría, y quiero confrontar muchas situaciones en mi vida que hasta aquí no lo he podido resolver, me acerco al experto en la materia, la palabra de Dios, al Dios Altísimo. Sí, pero yo no soy un buen hijo, yo no soy buena persona. Es que de eso se trata. Para eso te vas a acercar a Dios, para tratar de ser buena persona, porque Él te va a guiar cómo serlo, para siempre, no por un momento, por un tiempo, no mientras pasa el problema, sino que para siempre. Y eso se adquiere solo a través de la sabiduría a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oremos. Padre Santo, Jesucristo amado y Espíritu Santo, gracias te damos por toda tu bendición. Ayúdanos a seguir adelante y en tu nombre, Señor, actuar como a ti te agrada. Llénanos de sabiduría y lo pedimos, Señor, humildemente. Lo pedimos delante de tu presencia, que nos llenes de sabiduría e inteligencia. Queremos, Señor, mi Dios, siempre tener un corazón dispuesto a dar testimonio de ti, Señor. Si tenemos altanería, orgullo, Señor, si somos altivos, ayúdanos a quitarnos esas áreas y permítenos, Señor, hacer tu voluntad como a ti te agrada. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas lee la palabra de Dios, léela. Siempre lo voy a repetir mientras Dios me dé la vida para recordarte que solo aquí tenemos la salvación de nuestra vida. Bendiciones, cuídate.